Bueno, yo estoy en mi hogar. El miedo es el que es un extraño aquí. Eso nos dice alguna de las lecciones de un curso de milagros, ¿no? Yo estoy en mi hogar, aquí, siempre, fluyendo con la vida. El miedo es el que es un extraño aquí. El miedo es algo que no es un valor de mi hogar. Me reconozco en el reino de Dios que está en vosotros, que dice Jesús. Me reconozco en la vida, en la integridad, y ahí es donde reconozco a mis semejantes, y ahí es donde reconozco la verdad. Y allí el miedo no cumple ninguna función, no tiene ningún propósito. Allí el miedo no sirve para nada. Con lo cual, claro, esto hay que lo primero a lo que uno se inclina, una vez que el ego ha hablado, que como dice un curso de milagro, primero es el que se alza, es el que primero alza la palabra, porque el ego son los hábitos, ¿no? Son lo aprendido, son lo transitado, son aquello que está arraigado, son las costumbres, las inercias, lo establecido, y por lo tanto da primero su punto de vista, que está bien que lo haga, pero no es el nuestro. Entonces, una vez que ha acontecido esto, pues uno se pregunta cómo ligar esta filosofía de que el miedo es un extraño aquí y de que yo estoy plenamente en mi hogar, en el cual no se da el miedo, cómo ligarlo a por ejemplo, consideraciones de la psicología convencional, ¿no? En las cuales nos habla del propósito, de la función que cumple el miedo, ¿no? Y de esto habla muy bien Norberto Levi en su libro sobre las emociones. Toda emoción cumple un propósito, y el miedo también. Entonces el miedo, por ejemplo, como bien dice él, nos advierte de una amenaza, ¿no? Pero claro, ya estamos en un mundo en donde hay amenaza. Esta idea es importante, ¿no? Mi hogar es una realidad ideal desde la perspectiva humana, ¿no? Desde la perspectiva en la cual el miedo se normaliza, ¿no? Pero que sea ideal no significa que también sea la verdadera. Que sea ideal no significa que no tenga que no sea significativo. Es tener el propósito de reconocerse en ese ideal. Pero bueno, como os comentaba, bien dice Norberto Levi que el miedo cumple un propósito. El miedo nos avisa de una posible amenaza. Entonces, y esto no nos podemos sustraer de ello, no nos podemos sustraer a ese miedo que cumple ese propósito. Esto es exactamente igual que el dolor. El dolor cumple un propósito. No hemos venido aquí a padecer dolor, pero el dolor cumple un propósito. Si tú te estás quemando sin darte cuenta, entonces sientes dolor y eso evita que te quemes. Si no sintieras dolor, pues saldrías ardiendo, todo el cuerpo saldría ardiendo y posiblemente morirías, ¿no? Con lo cual esa es la función del dolor. Y el miedo es exactamente igual, cumple un propósito, cumple una función. Parece que hay alguna amenaza, el miedo nos avisa para que la mente inteligente, para que la mente que siente, que piensa, que sabe, lleve a cabo la correspondiente respuesta. Pero no desde el miedo, porque el miedo no es quien manda, el miedo es el que avisa. Y el que avisa no es traidor, como dice el refrán, ¿no? El que avisa simplemente te avisa. Yo, esto del miedo, pues siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? El ejemplo de la bicicleta. Tú vas con miedo por la bicicleta, en una carretera donde hay rocas y te chocas con todas las piedras. Fija, este es un buen ejercicio. Tu propio subconsciente te va, y el miedo que te tiene atenazado, que te tiene completamente dominado, te hace que tú te choques contra todas las piedras. Pero si tú ya eres un ciclista experimentado, que vas con naturalidad, no te chocas con ninguna, ni vas mirando a las piedras abajo. Tú vas con tu mente, con tu mirada al frente, y vas con naturalidad transitando
y lo que le parece, lo que al miedoso le parece un lugar que está completamente lleno de piedras, en realidad no hay más que unas cuantas. Entonces, cuando el miedo ya no solo cumple, cuando ya se pasa de cumplir su propósito y cuando ya el miedo nos domina, entonces ya es cuando no nos sentimos en nuestro hogar verdaderamente. Ya nos sentimos en el hogar del miedo. Y en el hogar del miedo nos vamos chocando, nos vamos haciendo daño y vamos haciendo daño. Nos vamos causando perjuicio y vamos causando perjuicio a nuestros semejantes. En el hogar del miedo no vamos progresando. En el hogar del miedo no vamos fluyendo con la vida de manera natural. El miedo es un extraño aquí. Dejemos que cumpla su propósito, como las muletas cuando nos accidentamos cumplen el suyo y cuando nos rehabilitamos pues ya no hacemos uso de esas muletas. Como el dolor al cual antes me refería. Te das un golpe y ¿qué haces? De manera natural, llevas calor a ese lugar para evitar que ese golpe pueda traer un mal mayor. Todo cumple un propósito, todo cumple una función. Yo estoy en mi hogar. Yo estoy en mi hogar. Mi hogar es el hogar del amor, de la incondicionalidad, del servicio, de la aceptación, de la conciencia. Ese es mi hogar. El miedo no es mi hogar. El miedo no es mi realidad. Aparece el miedo porque cumple un propósito, porque cumple una función. Pero no es nada, son las herramientas del mecánico. Las herramientas no son nada sin la inteligencia del mecánico que sabe usarlas. Pero yo estoy siempre en mi hogar, porque Dios va conmigo donde quiera que yo vaya, como también nos dice otra lección de un curso de milagros. Entonces siempre estoy en mi hogar. Esa debe ser mi voluntad. Ese debe de ser mi incuestionable, esa debe de ser mi incuestionable determinación. Siempre estoy en mi hogar, allí donde están mis semejantes, allí donde está la vida. La vida está en la eternidad. El miedo nos cumple ese propósito del cual bien habla Norberto Levi, de avisarnos de una amenaza, pero también cumple un propósito perverso, el de hacernos ver a nuestros semejantes como enemigos, como amenazas, como personas de las cuales estamos separados. Y entonces ya cuando el miedo te toma, estás aún en más peligro, paradójicamente. Porque si comprendes los procesos que se dan en las mentes de aquellos que aparentemente atacan a sus semejantes, entonces estás más seguro si tienes que convivir con ellos, si tienes que circunstancialmente o cotidianamente tienes que relacionarte con ellos. Esta es la paradoja que se da. Y no, bueno, siempre os ponía el ejemplo de lo que cuenta Rosa María de Guin, la traductora precisamente de un curso de milagros, ¿no? De cómo al ser atacada por un delincuente, en lugar de responder desde el miedo, responde desde el amor y le dice y entra en diálogo con él y no le acontece nada. Si me defiendo, estoy atacado. Esto dice otra de las lecciones de un curso de milagros. Si me defiendo es que tengo fe en el ataque plenamente. Pienso que soy algo segregado que debe de defenderse. Muchas veces podemos malinterpretar esto y pensar, y entonces cultivamos ideas de temeridad. Pero el temerario se siente separado igualmente con respecto de aquello a lo cual aplica su temeridad. Temeridad viene de temor, ¿no? El temerario no es valiente. El temerario huye de su propia conciencia.
Valiente es conocerse uno a sí mismo. Valiente es comprender a tus semejantes. Valiente es servirlos. Valiente es saber que si hay personas que causan un perjuicio es porque hay una serie de procesos en sus mentes y en sus corazones que le han determinado a comportarse así. Y como os comentaba anteriormente, paradójicamente esta comprensión nos da un gran aporte para poder solucionar el problema. De la otra manera estamos en peligro, ¿no? De la otra manera aumentamos aún más el peligro, ¿no? Y entonces, como el de la bicicleta, nos chocamos contra todas las piedras. Y es una gran enseñanza, porque realmente el miedo es como una especie de entidad ficticia muy astuta una vez que te toma, ¿no? Porque es la que intenta hacerte ver que tú eres víctima de aquellos que temes. Entonces ya el miedo busca razones para arraigarse aún más, para engrandecerse aún más. Entonces te vas empequeñeciendo o te empequeñeces, y de ahí esa idea del niño bueno que está así con la cabecita agachada, muerto de miedo. Porque hay un gran problema en la sociedad, en las sociedades católicas, en las sociedades tradicionales, judeocristianas. El problema de la normalización de la culpa, ¿no? El problema de querer reprimir a nuestros niños y niñas, que no expresen sus emociones, que no sean tal como son. Entonces se les ha adoctrinado a las propias mujeres a reprimir, a causar perjuicio a sus propios hijos e hijas, sin que sean conscientes de ello. Entonces el hijo o hija inactivo, pasivo, que está en una esquina con los brazos cruzados, muerto de miedo, se le etiqueta de niño bueno. No es ningún niño bueno ni malo, es un niño que tiene problemas emocionales que no se les están resolviendo. En cambio, la niña o el niño activo, dinámico, que expresa sus emociones, lo que siente, lo vemos como problemático, como conflictivo. Tenemos que reprimirlo, tenemos que educarlo. Entonces ya el miedo se normaliza realmente. Y queremos que nuestros hijos e hijas sean movidos por el miedo. Pero no somos conscientes de que eso los pone aún en mayor peligro, por los mismos ejemplos que antes os ponía. Porque ante una supuesta amenaza, si respondemos desde el miedo, desde un miedo que nos atenaza, desde un miedo que nos domina, desde un miedo que nos oprime, desde un miedo que nos puede apocar o hacer responder desde la temeridad, agrediendo a aquello que tememos. Si el miedo ya se convierte en el rey, pues ya es que hemos abandonado plenamente nuestro hogar. Y como bien dice esta lección de un curso de milagros, yo estoy en mi hogar. El miedo es un extraño aquí. Lo importante es que yo estoy en mi hogar, en el hogar del amor, de la paz, de la incondicionalidad, de la conciencia, del servicio, de la fe, del entusiasmo, de la creación. No en el hogar del miedo, que hace que me calle, que hace que huya, que hace que tema, que hace que juzgue. No, ese no es mi hogar, ese no es el reino de Dios. Esa no es la realidad en la que Dios te crea. Bueno, muchas gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.